¿Por qué Nintendo salvó a los videojuegos? Cuéntale esa historia a las 1000 personas que ha jodido este de ¿Sabías que Nintendo y a ver qué te dicen, ¿eh? Que recientemente intentó demandar un supermercado. ¿En dónde? En Ecuador, no me acuerdo dónde. Y para que te diga, oh, sí, 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 el vato salvó. Son supergiros. A ver, esto se llama el cómo Nintendo salvó a la industria de los videojuegos. A ver, luego de que lo bajo que lo dejó este de Atari, pues alguien tenía que venir a sacarlo. Pero ese fue el Nintendo de allá. El Nintendo que nos amaba. Actualmente tenemos al Nintendo que no baja los putísimos juegos, pese a que Breath of the Wild tiene 40 años que se estrenó. Demanda a todo Cristo. Intentó meter ¿qué? Un programa de embajador para que no, se dividieran las ganancias por subir gameplays. No, creo que era 60-40, no me acuerdo cómo era. En fin, Nintendo es la compañía menos flexible. Son los únicos que todavía te pueden cobrar copyright por usar su música en tus videos. Para mis videos, yo uso música de videojuegos porque por el tema de los streamings nunca te la arman de pedo. O sea, nada más te lo tienes que pensar en Kingdom Hearts, pero porque luego hay música de Disney y todo eso. Pero Nintendo es el único que... A ver, ¿cómo que? Suena Koji Kondo. Varo. Que tu supermercado se llama Super Mario. Varo. No tiene nada que ver con videojuegos. No afecta a tu marca. Ni siquiera está Super Mario en la marquesina o pintado en la pared. Nada. Es Super Mario porque el señor se llama Mario. Nada. Demanda. Pum. Ya hablamos de los emuladores y todo eso. Que a ver, ahí sí, el último emulador, el de Switch. ¿Cómo se llama? El de. No el Rujix, el otro que se fue a la mierda. La cagaron porque pidieron dinero. Ahí sí te joden. Porque los emuladores son totalmente legales. Pero como pidieron dinero, se hizo algo que generaba ganancia. Y ahí sí, Nintendo, te la chupas. El Yuzu. ¿Ya saldrán más? Me sorprende que no hayan salido más. Que a ver, ya viene el Nintendo Switch 2 y con gusto voy a piratear mi consola Nintendo Switch y ya en la Switch 2 ya jugaré online. Nintendo salvó a los videojuegos? Sí, ves. De pedo, o sea, era el Nintendo buena onda. Ahorita está el Nintendo que parece super villano de Mega Man. Nintendo que conocemos. Si no hubiera sido por esta compañía de videojuegos, actualmente no existirían. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba harta de los videojuegos años atrás. Ya no querían saber nada de ellos. Si estás viendo este video, es porque probablemente ya te viste mi otro video donde hablo de la crisis de los videojuegos, en el cual doy todo el contexto de cómo la industria de los videojuegos colapsó y yo lo vi con Dross. toda la gente se bajó del barco. Empresas quebraron, la gente no quería saber nada de los juegos. ¿Cómo no van a bajarse? Es que lo de E.T. estuvo brutal. En efecto, el dominó, devastando un puta madral de cosas que no tienen que ver con videojuegos. Pues la gente le entró a los chochos. Y ahorita se lo están pensando más. Jaguar está cerrando estudios y todo. Porque la gente está diciendo, oigan, es que salen carísimo hacer los juegos, cabrón. O los vendemos en 2000 varos o qué hacemos. No es porque tenían un Patreon, es porque daban las keys de los juegos por su contenido de Patreon, haciendo que pudieran emularlo con ROMs piratas. Entonces, ¿es el Patreon o no? Entonces, ¿es el Patreon o no? Mi caso expuesto. Y todo el mundo del gaming estuvo a punto de desaparecer. Este es un video que completó. Yo tengo el ET de Atari 2600. No sé, no me acuerdo. Hace fue unos años que los pusieron a la venta porque fueron a desenterrarlos. Todos los que conozco interesados en el tema tienen su puta copia del ET. Yo soy el único que me quedé sin mi copia de E.T. Comenta aquel otro, así que te recomiendo encarecidamente. Culpo a Dati por eso. Dati ya estaba en mi vida. Y de vez en cuando le daba un presentito. Si no hubiese tenido novia en ese instante, hubiese conseguido mi copia. Que vayas a verlo si es que quieres todo el contexto entero. Yo soy Dani Kio y hoy vamos a hablar de cómo una pequeña empresa... ¡Ah, es Dani Kio! Coño, yo decía Dani Kio. Coño, con razón el vato me miraba feo cada que nos cruzábamos. Es Dani Kio, coño. Yo decía Dani Kio. Oh, coño. Llamada Nintendo hizo que la gente volviera a tener interés y fe en los videojuegos después de una gran crisis que casi acaba con ellos. Así que sin más que decir, comencemos de una vez. Todos los emuladores funcionan con Patreon. La cosa no es eso, sino que daban las keys. Por eso es que los demás no los pueden tronar, porque lo único que dan en sus Patreons son versiones más nuevas.
Pero lo hicieron por Patreon, ¿no? Ahí está. Yo estoy ganando por textísimo. Nada más, luego sí, ya te entendí. Después de la crisis de los videojuegos que tuvo lugar en 1983, la gente dejó de tener Cada que veo esos videos vintage, me arrepiento que mis padres nunca compraron una puta cámara de video para grabarme mientras jugaba. Porque pude haber hecho un montaje de mí creciendo con los años, jugando videojuegos. interés en los videojuegos. No querían jugar ya porque la mayoría de ellos eran títulos basura. Las empresas ni de chiste apostarían nuevamente por el desarrollo de videojuegos, y mucho menos por consolas, por todas las que habían quebrado. La que lideraba en aquel entonces la industria de los videojuegos, Atari, tampoco estaba tan interesada en volver a crear consolas. Durante 2 años, muchos videojuegos comenzaron a desaparecer. Comenzaron a costar más baratos. Las consolas estaban $3. Yo tengo juegos originales de Switch, Todos. pero me niego a jugarlos en su pinche consola pedorra. Por eso los dumpeo para jugarlos a 4K y a 60 FPS. videojuegos comenzaron a desaparecer. Comenzaron a costar O sea que tienes el juegos, pero no tienes la consola. Por Respeto. tu culpa también le empecé a decir Danikio. Por eso me baneo de su chat. Lástima. más baratos. Las consolas Imagínate, güey, un juego $4. Puta madre. estaban en su punto más bajo Como uno del pasado venga acá y diga, ¿cuánto cuesta un juego? $70. y los Claro, hay que ajustar inflación y todo, ¿no? cartuchos se comenzaron a vender hasta en $1 o $2. Era tan surreal. La confianza se había perdido y los medios creyeron que las consolas solo se trataban de una moda pasajera. En Estados Unidos y en una buena parte del mundo, los videojuegos llegaban a su fin. Bueno, en casi todo el mundo, excepto en Japón. El lugar en donde mientras más cosas le des a la gente para ser introvertida, más la aceptan. En Japón, a diferencia del resto del mundo, la gente no perdió interés en los videojuegos. La gente genuinamente disfrutaba de ellos gracias a varias compañías, pero en especial a una que iba comenzando en esto. Dragon Quest. Más que nada porque habían lanzado su consola Famicom, o como la conocemos en este lado del mundo, la NES. Cierto que el otro control tenía micrófono. Siendo una de las consolas más famosas mundialmente, ¿solo estaba siendo exitosa en Japón? Ya llegaremos a eso. Primero quiero que conozcamos un poco más a Nintendo y sus inicios dentro de esta industria. Jugando cartitas. Todos sabemos que Nintendo no empezó haciendo videojuegos, sino que empezó con otros negocios, como sus cartas Hanafuda, pasando por sus negocios de hoteles, juegos de mesa, juguetes Ah, cabrón, el hotel no me lo sabía. No me sabía que Nintendo tenía Love Hotels. electrónicos. Love Hotels es en donde la gente va a hacer los impuestos. En fin, Nintendo intentó muchas formas de seguir creciendo. Lo de los juguetes electrónicos fue lo que más le estaba funcionando, y de hecho en ese entonces crearon Will Gunman. Ya saben, el juego de disparos que todos conocemos que luego se lanzó en la NES. ¿Cómo se juega esta cosa? Les enseñaré. Pero su primera versión, que era un simulador de arcade, Tenía un revólver. diferente a como lo conocemos hoy en día. Tenía escenas reales y funcionaba de una manera más sofisticada. Lo malo para Nintendo era que sus productos no podían salir tan rápido como así lo hacía la competencia como Bandai, además de que los precios que manejaba Nintendo no eran baratos y tuvieron que dejar de producir esos juguetes. Pero luego vieron cómo en Japón y en todo el mundo las consolas de sobremesa empezaron a ser muy populares. Y claro que Nintendo quería su rebanada de pastel. Empresas como Atari y Magnavox empezaron a ser exitosas en el mercado, y Nintendo creó su propia consola de sobremesa llamada Color TV Game. Esta consola de aquí, y Se la conozco por el Angry Video Game tiene Nerd. 3 millones de consolas, aunque Me encanta ese video del Pong. por eso no muchos la conocen. Nunca salió de ahí. Por eso Nintendo se estaba haciendo conocida en el mundo de los videojuegos dentro de Japón. En el resto ¿Qué de es esa cosa? Una máquina de Pong. conocidos. De hecho, para ese mercado, el cual Hiroshi Yamauchi, quien era el presidente de Nintendo en aquella época, estaba bastante interesado en llevar sus productos a Estados Unidos. Pero como sabía que tanto Atari como Magnavox dominaban el mercado, decidieron llevar en su lugar arcades. Entre 1979 y 1980, crearon Sheriff y Radar Scope. Este último siendo como su versión de Space Invaders para que pegara con mucha vista. Su versión es igual. Ninguna de las dos Buenas funcionó. noches, Psycho. ¿A cuánto el kilo de tortilla? Digo, ¿las comis para ver alguna serie? Temporada completa, $55, o sea, 12.
Ahí está la lista de precios abajo, ¿no? Creo que ya la actualicé. Oh, no la he actualizado. No, sí la actualicé, creo. Y tuvieron pérdidas enormes, ya que no lograron encontrar una audiencia con sus El kilo de tortillas. Oh, pásale, carnal, ahí está la lista de precios. Tú pregunta a la que te guste y yo te digo si la tenemos. arcades. Mientras que en Japón gozaban de gran popularidad gracias a su consola de sobremesa, las arcades en Estados Unidos no. Y aquí es donde ocurre uno de los sucesos más importantes en la industria de los videojuegos. Ante tal crisis, Nintendo puso a Miyamoto a cargo de su siguiente arcade. Miyamoto no era un programador, pero sí un diseñador, y le encargaron diseñar un juego que fuera divertido. Este juego terminó siendo Donkey Kong, el primer juego de plataformas que permitía a un personaje saltar, cosa que nunca se había visto, y que llamaría mucho la atención de la gente. Eso y claro, otros detalles que diseñaron para el videojuego, como el diseño de sonido y el cuidado de ciertas animaciones. Una vez creada la arcade, El diseño de sonido. no pasó mucho tiempo para que fuera un éxito tanto en Estados Unidos como en Japón. Fue un videojuego que hizo a Nintendo posicionarse en las arcades rápidamente, a tal punto que tanto Atari como Coleco pelearon por conseguir las licencias para portear el juego a sus consolas. Merece esa patada, Aunque A medio metro y le pegó. en Atari 2600. Oye, ¿se ve bien? Adiós a todo el diseño de juego en el que trabajó Miyamoto. Ahora sí, vámonos al 83, año en el que sucedió la tragedia. Nintendo diciendo, sus lágrimas son deliciosas. La crisis de los videojuegos llegó en gran parte del mundo y muchas empresas quebraron. Sin embargo, las arcades no tanto. Seguían existiendo, seguían generando dinero. Tal vez no tanto como años atrás, pero seguían ahí. Nintendo estaba consciente de que querían seguir por el camino. Me cuesta trabajo digerir la palabra no tanto como años atrás, porque no mames, las arcades estaban a reventar. Yo como extraño la era de las arcades. Era lo más parecido a la vida social. Los videojuegos habían probado con tantos negocios y los videojuegos les hicieron tener una visión diferente que no habían experimentado nunca. Es por eso que en 1983, aún con toda la crisis en Estados Unidos, hablando del mundo de los videojuegos, claro, lanzaron su segunda consola llamada Famicom, que es un nombre acortado de Family Computer o computadora familiar en español. La consola en la que Nintendo empezaría a desarrollar sus propios juegos con un nuevo enfoque. Viendo el éxito que tuvo Donkey Kong, lanzaron obviamente con un Ojo, cuando por ese peluche del pez de Mario que nunca me acuerdo cómo se llama. nuevo enfoque. El chupetón. Viendo el éxito que tuvo Donkey Kong, lanzaron obviamente la versión del arcade a su consola y comenzaron a desarrollar más juegos con la misma filosofía con la que habían desarrollado a Donkey Kong. Que sea divertido. Nintendo estaba consciente de cuál había sido el problema de la crisis de los videojuegos, y eso fue la gran saturación y baja calidad que había en los videojuegos. No se iban a dar el lujo de cometer el mismo error. Es por eso que Nintendo tomó una decisión que se podría considerar un arma de doble filo. Comprar Atari, comprar Tetris. Bien las extraño. Ahora solo hay esas máquinas para agarrar peluches que no toman ninguno y uno que otro arcade decente. Y ningún arcade solo tiene un emulador ahí dentro. Y lo peor es que ya no encuentro las palanquitas. Ahora venden las palanquitas pero con los juegos integrados. Digo, meh. Tener un control de calidad bastante estricto. Nintendo, como dije antes, desarrollaba sus propios juegos, pero si otra empresa quería desarrollar para su consola, tenía que pasar por un sello de calidad aprobado por la misma Nintendo. Ah, caray, explícame todo LGN, por favor. A ver, Danikio, explícame. Ay, ¿le tocó a alguien drogado o el vato cuando daba el papeleo metía ahí unos cuantos dólares para que todo el mundo mirara para los lados? Si el videojuego desarrollado no tenía la calidad suficiente, Nintendo lo rechazaba. Lo que hizo Nintendo para que esto O eso fue nada más el primer año de Nintendo, porque te puede decir un montón de juegos mierdas. se llevara a cabo fue crear un chip llamado Chip 10 NES, un sistema de bloqueo que impedía el funcionamiento de software no autorizado por Nintendo. Así que si alguien quería desarrollar para Nintendo saltándose el control de calidad, simplemente no iba a funcionar. Aunque claro, no era 100% infalible. Es lo que iba a decir. Sí, o sea, pusieron el chip y los mexicanos tardaron en tirarlo. ¿Qué te gusta? ¿6 meses? Y ya había tu Atari pirata con versiones de Super Mario, pero con Sonic. Pero ahí me estaría metiendo en otros temas y eso no es el punto de este video.
Así que quedémonos con que Nintendo aplicó esta normativa para evitar otra sobresaturación de videojuegos. Y digo que fue un arma de doble filo porque de esta Y luego vino Paperboy. forma no todos podían crear juegos para su consola, y Nintendo, y solo Nintendo, tenía el control total sobre quién sí y quién no podía crear juegos para ellos. Pero a la vez esto era bueno para evitar cometer el mismo error de Atari, donde prácticamente todo mundo hacía juegos a su consola sin filtros. Había juegos incluso muy tontos para adultos, juegos publicitarios y demás basura. Nintendo con sus nuevos Sí, ¿verdad? Porque en Nintendo nunca ha pasado eso, ¿eh? No es que haya pasado Chupa Chup. lineamientos solo dejaba pasar los juegos de mayor calidad. O McDonald's. Así que Sí, ahí solo ha pasado eso. Para nada. te encontrabas con el mítico sello de calidad de Nintendo, el consumidor sabía que era un juego que valía la pena. Pero los add-ons es otra historia, ¿eh? 40 millones de add-ons totalmente inservibles y todos con la sello de calidad de Nintendo. El Rock and Roller. No, el Roller Rock, que no me acuerdo cómo se llama la madre esa para utilizar la palanca con los pies. De esta forma la consola tendría más prestigio, porque juego que entraba a su consola, juego que tenía buena calidad. Ahora, todo lo que les El primer año. estoy hablando fue en Japón. En Estados Unidos nadie conocía a Nintendo. Bueno, si acaso por su arcade de Donkey Kong, pero de allá en fuera no tenían el mismo prestigio que tenían empresas como Atari. Además, llegar al mercado estadounidense con una consola de sobremesa luego de la crisis, obviamente los iban a rechazar. ¿Cómo le hizo Nintendo entonces para introducirse en ese mercado? La Drogas. Famicom fue un éxito en ventas en Japón, y los videojuegos allá eran más populares que nunca. Si Nintendo quería replicar lo mismo en Estados Unidos, tenían que idear otra estrategia. Yo hubiese hecho la misma consola, pero cuadrada como ellos y con un montón de banderitas estadounidenses. Es más, la consola es de color rojo, rojo, blanco y azul. Porque repito, allá no querían a los videojuegos. Es por esa razón que contrataron a personas para rediseñar su consola. Sí, rediseñar. La Famicom tenía una apariencia de consola, se veía como consola y se vendía como una consola de sobremesa. Nintendo no quería eso. Así que el equipo encargado del diseño de la consola para Estados Unidos se encargó de quitar todo lo que lo hiciera parecer una consola, hasta el nombre, dejándola así, con unos colores opacos, grises, un objeto que parecía un reproductor de lo que sea. Hay que ser sinceros, supieron marketinar muy bien la consola aquí en Estados Unidos. Porque por mucho, la palabra Power se linkeó muchísimo a Nintendo. O la palabra Super. O la palabra 64. Supieron cómo utilizar una palabra que resonaba mucho en la cabeza de los interesados en el mercado. Y de repente, pum, ahí estaba. Nintendo Entertainment System. Nunca escuché a nadie diciendo eso. Los videojuegos. Incluso escondieron la ranura donde se introducían los cartuchos. Para el nombre decidieron ponerle NES, ya que NES son las siglas de Nintendo Entertainment System. Sí, porque en español significa Sistema de Entretenimiento de Nintendo. Ahora todo tiene sentido, ¿no? No te estaban vendiendo una consola de videojuegos, te estaban vendiendo un sistema de entretenimiento, que era una consola disfrazada, pues. Ahora, para poder venderla como un sistema de entretenimiento, necesitaban venderla como un juguete. Ojo, eso mismo hizo PlayStation, con la 5. No, toma, te vas a llevar la consola, pero son pisapapeles que podrás colocar en tu escritorio hasta que salga un juego que valga la pena. Como algo que no fuera un videojuego. Por eso llegaron con packs a las tiendas vendiendo la consola con accesorios. No te estamos vendiendo una consola de videojuegos, te estamos vendiendo un sistema de entretenimiento con un zapper que te servirá para interactuar con tu pantalla por medio de este dispositivo. No te estamos vendiendo consolas de videojuegos, te estamos vendiendo un montón de gadgets que no vas a poder usar y que posiblemente romperás tu pantalla frustrado y que no funcionan. Como el Power Glove. It's bad. It's so bad. Te estamos vendiendo un sistema de entretenimiento con un... Nunca he conocido a nadie que le funcione bien la pistola. En serio, nunca he conocido a nadie. A lo mejor a todo el mundo le llegó defectuosos, pero nunca... Es más, yo tengo la mía ahí. La mía ahí tengo ahí que... No voy a decirles que está intacta porque un par de veces sí la venté porque me frustré con el puto perro. Robot llamado Rob que te ayuda a interactuar con la televisión. Y con juegos infugables. Y esto no es broma. Pueden buscar incluso comerciales de Nintendo en 1985, que fue la fecha en la que se vendió la consola allá.
y se pueden dar cuenta de que la promocionaban con esos accesorios, intentando ocultar lo más que se pudiera que era una consola de videojuegos. Una vez tuvieron a sus consumidores, una vez que las consolas estaban en sus casas, la gente se comenzó a dar cuenta del buen producto que habían adquirido, sobre todo un juego de un plomero bigotón, un juego de plataformas que innovaba de muchas formas, tanto la manera de diseñarlo como en las mecánicas. Así es, hablo de Super Mario Bros. El ir descubriendo los escenarios a la vez que el personaje iba avanzando por el nivel fue algo que a muchos les voló la cabeza. Yo creí que hablabas del Capolinita, coño. Le tienes ahí seducido con tus videos, Daniquillo. Eso junto con las mecánicas y los característicos sonidos y temas musicales que tenía. Un año después llegó otro juego que muchos terminaron amando por la manera en la que Nintendo lo vendió: The Legend of Zelda. Pop dice la gente que compró el juego de Tentemos se da cuenta del motor gráfico, era la bomba. Nintendo sabía que este juego era muy bueno y que los jugadores tendrían la sensación de vivir su propia aventura, por lo que para venderlo decidieron destacar este juego del resto de los demás. Ese es uno de los juegos que yo pude jugar, pero hasta mucho más adelante, pues gracias a la magia del emulador, porque cuando yo la Nintendo la tuve de adelante. Yo lo que tenía primero eran versiones piratas de la Famicom, que era igualita la carcasa, pero tenía una estampa de... A ver si encuentro uno. De Famicom pirata. Ay, coño, escribí mal. A ver si encuentro uno por allá. ¿Cómo era el que tenía yo? Ah, pues parecido. Ah, este es el que yo tuve. Con la estampita aquí de Mario y Peach. Este es el que yo tuve. Pero por alguna razón, nunca trajeron en cartuchos. Había Circus, coño. Aquí estoy yo, Aquí está. Este es el escritorio de Psycho hace años. Que este es uno de los juegos más emblemáticos de mi infancia. Ese Circus Charles. Que a ver, como eran juegos que pirateados, nunca supe cómo se llamaba. Me dieron los nombres en japonés. Como los de Islander. Bueno, el caso es que en esos cartuchos, por alguna razón, nunca me fue posible conseguir Super Mario Bros. 3 y The Legend of Zelda. De Super Mario Bros. 3 lo conseguí cuando compré la Nintendo NES. Y The Legend of Zelda lo conseguí tiempo después, porque en ese tiempo, al menos por donde yo vivía, fue imposible conseguir The Legend of Zelda. Ya había escuchado maravillas del juego, pero no me tocó jugarlo al momento. Haciéndolo de un color dorado, para que tuviera ese aspecto de que estás comprando algo de valor, algo único. Y no se equivocaban, el juego era bastante bueno, pero fue más una técnica de marketing para que el juego vendiera lo que tenía que vender, lo cual es curioso porque esto solo pasó en Occidente. En Japón muchos cassettes venían en diferentes colores, y de hecho el de Zelda era... Ese es el que estoy buscando. No sabía que era ese, pero estaba buscando el juego de Zelda. Verde. Bueno, el punto es que su intención era que en Occidente compraran este juego y lo lograron. Tanto Mario como Zelda fueron un éxito y se hicieron de una base de fans muy grande. En esos años salieron otros títulos insignia de la compañía, como Punch-Out!, Metroid, Icarus, Donkey Kong. Si la Famicom era pirata, ¿por qué se ven en centros comerciales? No, esa Famicom. Había Famicoms originales por acá, pero nunca vi en centros comerciales. Había Famicoms acá y se lo compraba en Tepito, todo eso. Yo tuve un chingo de cassettes para esa madre. Muchos de ellos eran creados, pero nunca tuve los 3 que más estuve buscando. Que fue el de Super Mario, el de Zelda y el de los Tiny Toons plataformero. Porque hay otro de los Tiny Toons que es como que un juego de... Van a la feria y son minijuegos. Pero el de los Tiny Toons plataformeros, eso lo obtuve hasta que conseguí un convertidor para poder jugar juegos de la NES en la Famicom pirata. Por la misma persona, Shigeru Miyamoto. Aunque no era el único, pues también tenía la ayuda de Takashi Tezuka. De hecho, se los mostré la vez pasada, ¿no? Esta Famicom... de Nintendo convertidor. Se los mostré la vez pasada, creo, ¿no? No, pero este era al revés. Convertía un cartucho. Como este. Era parecido a este. Convertía un cartucho de Nintendo para la entrada de la Famicom. Más o menos así era. A su madre, hay tantas versiones. No me acuerdo cuál fue el que conseguí, pero conseguí uno. Y ahí fui feliz. Y Psycho fue feliz. Koji Kondo Ya luego a las 3 semanas pude comprarme mi Nintendo NES. como compositor. Que es el que está allá atrás, que están viendo allá atrás.
Bueno, creo que lo ven. O no sé si mi cabeza tapa la Nintendo. Y ya valió madre conseguir el adaptador. Y posteriormente la llegada de Satoru Iwata, entre ¿Famicom o Family? Bueno, le decíamos Family. Le decíamos Family, no Famicom, Family. otras personas. Todos ellos fueron un papel importante para que Nintendo fuera creciendo cada vez más. La gente empezó nuevamente a tener interés por los videojuegos, pero desde otra perspectiva. Eran juegos distintos a lo que estaban acostumbrados, y poco a poco el mercado japonés fue acaparando el mundo de los videojuegos. Se dieron cuenta de que la gente no estaba cansada de los videojuegos, sino de los malos videojuegos. Estaban cansados de que lo mismo. dejaran de ser divertidos, y Nintendo empezó a crear los juegos con la intención de que fueran divertidos. Y así fue como... ¡Ojo! El Nintendo innovando. Hagamos un videojuego, pero que sea divertido. Señor, nunca lo habíamos pensado. Me burlo, pero es una realidad. Lo hacían únicamente para saturar el mercado, no porque el juego fuera divertido. Y repito, hay muy juegos mierdas en Nintendo, así que Nintendo... Nanikio, te está faltando la parte en la que luego Nintendo se vendió como una puta y le dio licencias a LGN y un montón de juegos de mierda para saturar el lugar. Las empresas de videojuegos comenzaron a surgir, tomar más importancia, empezaron a crear videojuegos inspirándose en Nintendo, llegó más competencia, cada vez los videojuegos se volvieron más complejos de desarrollar y la soberbia de Nintendo acabó provocando que ellos mismos crearan a sus propios competidores, PlayStation y Xbox. Y nada más es competidor porque siguen siendo una perra barata. Siempre es la consola más barata. Pero eso ya lo hablé en este video de aquí. El punto es que si no hubiera sido por Nintendo, muchas cosas como las conocemos hoy en día simplemente no existirían. Y posiblemente los videojuegos hubieran quedado como una moda pasajera. Si no fuese por Nintendo, posiblemente yo hubiese tenido una vida social mejor integrada. El pasar de los años. Y ahora sería doctor. Que ha tenido o prostituto. La industria del videojuego es enorme. Pero con varo. No solo en la crisis del 83 y cómo salvaron a esta industria, sino también han pasado cosas interesantes con esta compañía a lo largo de los años. Tienen una forma muy curiosa de desarrollar videojuegos que a muchas otras empresas se les olvida por qué es que comenzaron a popularizarse. Sin Nintendo, ¡Poyan! estamos aquí con otro hobby muy diferente a como conocemos hoy en día los videojuegos. Nintendo, hijo de puta, eres el culpable de los putísimos minijuegos del Final Fantasy VII Rebirth. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan el video para que más gente conozca esta historia. Yo siempre pido eso, pero nunca me dan like ni nada, hijos de puta.